Uno tiene en la vida propósitos y uno tiene que buscar su propósito en la vida. Analizate vos, priorizate qué es lo que querés. Buscá tu propósito en la vida. A veces uno por fuerza de garras familiares o de lo que uno trae en la vida, uno crece de una forma increíble. Pero si no tenés una educación y no estás preparado para ese punto, es el efecto cerveza. Caemos. El mundo cambia cuando nosotros cambiamos. A vos te tocó vivir esa cuestión en la vida, a mí me tocó vivir otras cuestiones. Pero lo importante es la sabiduría que vamos ejerciendo y haciendo a medida que va pasando. Para mí, conectar la mente con el corazón fue la clave en mi vida. Cuando dejé de pensar tanto para actuar más, escuchando mi corazón, yo pienso que ahí fue el gran salto cuántico que todos esperan como ser humano. Bueno, amigos, gracias por estar acá. Bienvenido a mi podcast Crecimiento Invisible. Realmente es un privilegio para mí estar acá sentado junto con vos. La verdad que, bueno, nos conocemos hace tiempo. Lo presento. Él es Alejandro Müller, empresario, emprendedor de los negocios digitales, de los negocios tradicionales, mentor, coach. La verdad que un hombre muy completo, pero por sobre todo una persona con esencia muy, muy linda. Que bueno, acompañó muchísimo de mi proceso de evolución en todos estos años. Y bueno, hoy estamos acá y tengo el privilegio de entrevistarte. Así que bueno, amigo, yo quisiera que te presentes un poquito vos, que le cuentes a las personas quién sos, a qué te dedicas, etcétera. Y después un poquito alguna definición de quién sos, quién te considerás que sos, sin justamente esas etiquetas de fotógrafo, de esto o lo otro. Bien, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Bueno, bienvenido a mi casa, porque estamos acá en el living. Es uno de los lugares que más aprecio de la casa, porque como verán acá está rodeado de imágenes, me represento mucho con las imágenes, y como dijo Erwin, en toda mi vida he hecho muchas cosas. Soy un eterno aprendiz, siempre digo. Empecé como cualquiera, empieza desde chico, ¿no? O sea, llevando un poco a la historia, ¿quién soy? Alejandro Müller nace en un pueblito muy chiquito en Progreso. A los 18 años decido salir a estudiar, no tenía muchas opciones, pero la opción que me habían dado era la opción de poder estudiar en la policía. Me recibo de policía, trabajo muchos años ahí, pero bueno, eso no me llenaba a mí. ¿Por qué? Porque pensaba que no le podía dar un futuro digno a mi familia como quisiera dárselo yo a mis hijos. Entonces, lo único que atiné es a buscar algo más para hacer en la vida. En un punto encuentro de que una empresa de multinivel que vendía productos, y esa empresa de productos me hablaban de una capacitación, me hablaban de una transformación personal. Y ahí empiezo a encontrar ese crecimiento personal. Ese crecimiento personal a mí me cautivó mucho. ¿Por qué? Porque era una educación diferente a la que yo tenía. Yo siempre estaba acostumbrado a la parte del victimismo. ¿Por qué? Porque siempre la culpa era de otro, nunca era mía. Siempre la culpa estaba para una persona de afuera, le echaba la culpa a esto, al gobierno, a mis jefes, a mi mujer, a mis hijos, a mi papá, a mi mamá, a todas esas personas. Era muy joven, no entendía cómo funcionaba. Pero cuando entendí realmente que el mundo podía cambiar si yo quería cambiar, o sea, el cambio estaba dentro mío, ahí se empezó a transformar mi vida. Entonces empecé a leer libros, me apasionó la lectura. Ustedes van a ver acá atrás, tengo muchos libros y hay otros tantos más en otros lugares de la casa, pero me apasionó mucho la lectura. Leí muchos libros de autoestima y crecimiento personal. Para mí fue una herramienta importante y empecé a lograr algunos resultados. Mis hijos fueron creciendo, me mudo acá a esta ciudad, siempre buscando emprender. Soy un emprendedor nato. Obviamente que me he equivocado como cualquiera. Como cualquier emprendedor, creo. Exacto. Fue crecer, fue aprender juntos con mi esposa. O sea, con mi esposa, con mi compañera de vida, con Jorgelina. Realmente ella es una guerrera increíble. Y juntos llevamos una familia adelante, mis dos hijos, Joaquín y Alejo. Creo que son dos pilares y fue el motor de mi vida, mi familia.
Siempre defendí eso, Erwin. Siempre, siempre. Y créeme que en ese paso de emprender para darle un mejor futuro a mi familia me olvidé de muchas cosas. Bien. Muchas cosas. Y una de las cosas que más me pegó a mí en la vida fue el tiempo. O sea, siempre estaba detrás de lo urgente, me olvidé de lo importante, me olvidé de lo que podía hacer. ¿Me quisieras hacer por ahí alguna aclaración de eso de urgente e importante? Claro, yo siempre estaba por mi esencia, por lo que mi familia me incautó toda la vida, era de cumplir con mis obligaciones, y ese cumplimiento de obligaciones, créeme que a mí me llevó a que en muchos casos me olvide de la familia. Claro. Yo no sé lo que es un hijo que vaya un primer día a la escuela, buscarlo a la escuela, que se le caiga un diente, cuando ellos tenían miedo, que había tormentas. Por ejemplo, en mi casa, siempre lo cuento, y yo estaba trabajando a 35 kilómetros de ahí, y a veces pasaban 15 días y no podía volver por mi trabajo. Esas cosas importantes de la vida me las perdí. Amigo, ya que tocamos el tema, hay una historia que por ahí me la contaste en algún momento. Me gustaría que por ahí se la pueda transmitir también a la gente. Ese día del cumpleaños de tu hijo, que llegaste un ratito y... Sí, eran épocas difíciles, de mucho trabajo, épocas que realmente estaba mucho tiempo afuera, pero los cumpleaños trataba de respetarlos mucho. ¿Por qué? Porque es una esencia tradicional de mi familia. Entonces, yo le prometí a mi hijo que iba a estar en su cumpleaños, y estuve, pero estaba con mucho trabajo, muchos operativos, trabajaba en la policía, estaba haciendo muchas horas de operativos, y entonces le dije a Argelina, le digo, mira, voy a ir un rato a la tarde para cumplir y me vengo. Le digo, porque tengo operativos muy importantes, había muchos hechos delictivos en la zona, y entonces tenía que estar trabajando con eso. Entonces llego, estoy con él, se pone muy contento, jugamos a la tarde, y bueno, eran las 6 de la tarde más o menos. Decido ir a cambiarme nuevamente, a uniformarme, como para ir a la comisaría donde tenía que prestar mi servicio. Y en ese punto viene él caminando y me dice, papi, dice, ¿que ya te vas? Y le digo, sí, me tengo que ir porque tengo un operativo, tengo que estar ahí. Y él me dice, pero yo pensé que te ibas a quedar a la noche, porque a la noche, claro, nos juntábamos los familiares, los Claro. abuelos, los tíos. Y le digo, no puedo, hijo, no puedo porque tengo que cumplir, pero bueno, tus abuelos van a venir. Eh, y bueno, y quedó así. Él se sintió muy triste y se fue. Bueno, pero yo no le di importancia en ese momento. Voy, me cambio, me acuerdo que mi esposa me trae algo para tomar, no me acuerdo si era un mate o qué. Y cuando ya me estaba yendo, claro, cuando salgo de mi habitación, paso cerca de la habitación de ellos, y me parece verlo hoy todavía. Estaba sentado en su camita el día de su cumpleaños. Estaba sentado Chinito y estaba llorando. Y entonces eso me partió a mí el corazón. Y solté mi bolso, me acuerdo, me fui caminando donde estaba él, me senté a la par y le digo, ¿qué te pasa, hijo? Y me dice, papi, dice, toda la vida luchamos, dice, para que estar juntos en este momento. Y él era chiquito, tenía 5 o 6 años. Y dice, yo quiero que vos te quedes esta noche. Y yo, es que no puedo. Y, y bueno, él se larga a llorar, me abraza. Y entonces yo le dije, mira, hijo, yo voy a luchar para que ustedes puedan estudiar lo que ustedes quieran, no lo que yo pueda pagarles. Y voy a luchar para tener ese tiempo. Y ojalá que la vida no me demore tanto tiempo para que ustedes podamos disfrutar esos momentos juntos. Eso fue un momento muy trascendental mío, y muchas veces lo cuento en conferencias que di. Y yo sé que hay muchas personas que se pueden sentir de la misma forma, Seguro. pero nunca hay que dejar de luchar por los sueños. Y la función no es dejar de trabajar, sino transformarnos nosotros. Empezar a mirar adentro qué es lo importante, qué es lo urgente, qué es lo que puede esperar. Aprender a valorizar cosas y cómo resolver de la mejor forma. Esa es la experiencia que tengo yo. Claro. Y por ahí, digamos, en tu experiencia, o sea, ¿cómo podemos llegar a percibir o cómo podemos llegar a darnos cuenta de qué es realmente importante, de qué es urgente y qué podemos dejar de lado, digamos?
Uno tiene en la vida propósitos, y eso lo aprendí. Y uno tiene que buscar su propósito en la vida. No es cumplimentar un proceso. No es decir en tu vida, no, yo tengo que trabajar porque tengo que darle educación a mis hijos y está eso. No, uno tiene que valorizarse primero. Esto es como el ejemplo que muy bien vos y yo lo sabemos cuando te dan el speech cuando estás subiendo un avión. Que te dice que si llega a descomprimirse el avión, que te caen las máscaras, que vos te las pones primero y después pones la persona que tiene la par. Entonces primero tenés que analizarte vos. ¿Qué te quiero decir con esto? Analizate vos, priorizate qué es lo que querés. Buscá tu propósito en la vida. ¿Y cómo se busca eso? Hay un gran mentor que lo conocí en este último tiempo que decía honrar tu espíritu. ¿Y qué significa eso? Es ese punto donde uno se siente con satisfacción de lo que uno está haciendo. Siempre dice que cuando vos haces algo que lo sentís de tu corazón, no se siente como un trabajo. Vos lo estás disfrutando. Claro. Y es ahí donde después empieza a jugar ese papel entre cuánto tiempo le dedico a mi trabajo, cuánto a mi familia, cuánto a mis hijos, cuánto a mis actividades personales. Entonces, es importante aprender a dividir los tiempos. Pero lo principal, yo veo hoy muchas personas, pero muchísimas, y yo soy uno, que toda la vida hacen cosas que no les gusta. Claro. Que están haciendo algo que, no sé, se sienten mal, se sienten agotados, y eso produce un desgaste total. Entonces, aprender primero a buscar algo que realmente a vos te guste. Claro, y en eso, o sea, por ahí se me viene a la mente que normalmente uno va a hacer esas cosas que no le gustan tanto justamente por ir detrás de lo urgente a resolver, o sea, problemas financieros o lo que sea, y lo veo urgente y tengo que ir a resolver ya, y por eso es que se olvidan justamente de lo importante, y por eso es que están siempre en lo urgente y nunca están felices haciendo lo que realmente les importa, lo que realmente les hace bien. Claro, porque vos imaginate que a nosotros cuando aprendemos a caminar en la vida, nos enseñan a nosotros a usar nuestros sentidos. ¿Está? Que ya lo conocemos. El oído, el olfato, el gusto, el sentido. Los 5 sentidos que nosotros tenemos. Sí. Empezamos a utilizarlo. ¿Qué pasa con esa parte? Empezamos a trabajar como máquinas. Y hay cosas que no la terminamos del todo a aprender. Por ejemplo, nunca te enseñan los diferentes tipos de educación que vos tenés en la vida. Seguro. Financiera, emocional, sentimental. O sea, todas las educaciones que vos necesitas para tener una vida equilibrada son las que nosotros no lo aprendés. ¿Y cómo lo aprendés? Lo aprendés con la educación de la vida. Claro, a medida que vaya pasando el tiempo. Te ha pasado a vos, me ha pasado a mí. ¿Cuántas veces hemos quebrado en nuestra vida hasta que aprendemos realmente a saber, bueno, esto es realmente lo que yo quiero? Y en ese ámbito también, la importancia de la familia, muchas veces nosotros creemos que dándole un mejor bienestar a nuestros hijos, comprándole cosas materiales, creemos que es suficiente. Y nos olvidamos del factor tiempo. Claro, el detalle del tiempo de calidad que ahí es el que marca justamente la diferencia. Y ahí también hay otra corrección. A veces la cantidad no es lo mismo que la calidad. Entonces yo siempre digo, no es cantidad de tiempo con tus hijos. No es lo mismo que vos tengas a una criatura que esté jugando a la par tuya y vos le des un celular para que se entretenga y vos te estés entreteniendo con las redes sociales y decís, no, pues yo estoy con mi hijo. Eso no es estar con tu hijo. O le das una pieza con todo juguete y vos estás con las redes sociales. Exacto. Entonces es tiempo de calidad, no de cantidad. Claro, yo leí por ahí, viste, en el exceso de información que uno escucha, justamente eso, haciendo alusión en la calidad, que por ahí los niños quedan mucho más grabados, digamos, darle 20 minutos de calidad diarios, eso representa muchísimo más que 5 o 6 horas de justamente de atención así, como decía, o sea, dispersa. Exacto. Yo pienso lo mismo, Erwin. Pienso que ningún papá, y ya te va a tocar, pero ningún papá venimos con un manual que diga que te recibís de papá. Claro. La profesión, o más que profesión, el honor de ser padre se va aprendiendo en la vida. ¿Está?
el tema está que nosotros queremos mejorar nuestra versión de hijos y lo queremos aplicar con nuestros hijos. A veces la cantidad daña, a veces darle de más a nuestros hijos y también nos olvidamos de esa parte que es importante para ellos. Entonces creamos chicos muy frágiles de sentimientos. Entonces se olvidan ellos, por ejemplo, de lo que es la frustración, de lo que es no conseguir algo por un mérito propio, sino por un capricho, por un berrinche. Le compramos lo que quieren y tapamos la urgencia y nos olvidamos que le estamos haciendo un daño mayor. Y ese equilibrio es a veces lo que nos cuesta a nosotros aprender. ¿Por qué? Porque traemos un montón de paradigmas de nuestra infancia, que nos fueron inculcando nuestros papás, nuestros abuelos, que eso hicieron lo mejor que pudieron, ¿eh? No estoy en cuestión de cuestionar nada en esto. Eso hicieron lo que mejor pudieron en nosotros. Sí. Pero bueno, de ahí está en que nosotros tengamos que tener un entendimiento, por eso para mí es la clave, ¿no? Bien, amigo. Y ahí, o sea, se me viene algo a la mente también. A ver, vos fuiste teniendo un aprendizaje como padre que con el tiempo te fuiste dando cuenta de qué era realmente lo importante, cómo era para la mejor forma de desarrollarte como padre, y quizás lo terminaste de entender o lo entendiste de una manera avanzada cuando ya eran grandes, cuando ya era un poquito tarde, o sea, no sé si es 100% el caso, pero a ver, ahí se me viene la duda, por ejemplo, o sea, que muchos padres hay que justamente pasa eso, que lo entienden a una edad por ahí más avanzada, y agarran y quieren hacer que los hijos entiendan eso que los padres ya entendieron. ¿Bien? Yo pienso que aplicar la enseñanza, yo pienso que hay un viejo dicho que dice que el hombre se hace grande muy rápido y sabio muy lento. Lo que más importa en todo esto es la sabiduría. Siempre le digo a mis hijos, te vas a dar cuenta cómo es criar y el amor que uno le tiene a un hijo en el momento que tengas tu primer hijo. Ese es el momento exacto en que vos te das cuenta qué vale un ser humano para un padre, qué vale tu hijo para vos. Claro. Y lo digo porque la primera persona, y eso sí luché para eso, contra viento y marea, la primera persona que levantó a mis hijos fui yo, estaba ahí. Entonces le digo, créeme que le digo, yo sé desde el momento cero qué es lo que siento yo por vos, le digo siempre a mis hijos. Ahora, cuando yo me di cuenta las cosas desde afuera, desde otro punto observador, en la crianza de mis hijos, ¿sabes cuándo? En el momento exacto que fui abuelo. Ahí me di cuenta de lo bueno y lo malo que había hecho con mis hijos. Claro, lo miraste de un punto observador, como decía, de un externo, que ahí ya no hay como sentimientos en primer plano de personaje involucrado, entonces es como más simple detectar justamente las cosas buenas y las fallas por ahí que uno hace como padre. Claro, porque, o sea, yo no fui el mejor papá, no soy el mejor abuelo, y tampoco soy el mejor papá de hoy de hijos hombres, porque ya son hombres los míos, ¿no? Pero créeme que siempre si puedo ayudar a mejorar esa versión que uno tuvo, desde mi punto de vista, genial. Sé lo que hoy entiendo, lo que pude haber hecho mejor, pero no me arrepiento, ¿me entendés? Porque sé que es una experiencia de vida. ¿Está? Yo pienso que lo importante de todo esto es aprender a vivirlo y aprender a discernir, volvemos otra vez al principio, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué puede esperar, cuándo es mucho, cuándo es poco. Ya discerniendo eso, cuándo es mucho y cuándo es poco, es un montón en la vida. Claro. Sí, es un montón. Es un montón. Ahí, o sea, también un detalle, digamos, es cuando los padres justamente disciernen todas estas cosas y lo ven para con sus hijos, con sus nietos, digamos, los pros y los contras, las cosas que hacen bien, las cosas que hacen mal. Hay una tendencia del abuelo a querer decir al hijo de la forma en que tiene que criar a su hijo. ¿Qué opinas al respecto de esto? Y sí, me pasó, y me pasa por ahí. Y a veces me olvido esa parte y es lo que estoy aprendiendo ahora en esta etapa. Pero entiendo también de que
mis hijos ahora son papá y ellos tienen la noble vocación de criar a sus hijos. Y yo tengo que tener otro punto de observador, estar apoyándolo a mi hijo y dándole el mayor amor posible a mis nietos, que es lo que no pude hacer con ellos. O sea, es un papel totalmente diferente al que jugaba antes. Y aprender a saber en qué momento estar jugando el juego y de qué postura en la vida, estamos hablando, de este camino llamado vida, yo pienso que es lo más importante. Y créeme, Erwin, que todo eso me llevó a mis picos en la búsqueda de los resultados del éxito en mi vida, ya sea familiar, económico, empresarial, de todo tipo. ¿Por qué? Porque yo era de los tipos que pensaba que el éxito era una carrera ascendente y era solamente para algunas personas. Pero no, es mi carrera al electrocardiograma de mi vida, ¿me entendés? Y pienso que es así. No todo se logra fácilmente. Hay algunas personas que llegan antes, otras que llegan después, una que aprenden antes, otra que aprenden después. Yo creo que a mí me tocó la versión un poco más compleja, pero la disfruto. Y hoy digo, gracias porque realmente hoy entender muchas cosas que antes ni siquiera se me pasaban por la cabeza, me encanta esa parte, me encanta. ¿Por qué te hago esta anécdota de acá? Porque en el momento en que estaba aprendiendo la transformación personal y el crecimiento y el desarrollo personal, entendí un montón de cosas. A veces uno por fuerza de empuje, de garras familiares o de lo que uno trae en la vida, uno crece de una forma increíble. Pero si no tenés una educación y no estás preparado para ese punto, es el efecto cerveza. Caemos. Y ahí es donde uno empieza a trabajar en la parte. Yo me frustré mucho, durante mucho tiempo, eso pasó hace como unos 8 años atrás, me frustré mucho porque había logrado cosas increíbles, pero no tenía la habilidad como para poder sostener ese sistema. Y es ahí donde empiezo seriamente a trabajar mi interior. Es ahí donde empiezo a buscar el apoyo profesional, digamos, donde decido estudiar coach, donde decido hacer muchos cursos, como tratar de encontrarme quién soy en la vida. Claro, bueno, ahí te quería hacer justamente una pregunta respecto a eso. A ver, en la vida siempre uno ve y tiene ciertas etapas marcadas, como por ejemplo, a ver, la niñez, la adolescencia, la juventud, etc. Y siempre ves una transformación de una hacia la otra, ¿no? Siempre hay una transformación de mentalidad. Y a su vez, o sea, en mi caso también, hay un momento donde vos, hay un lapso de años, por ejemplo, que uno se empieza a investigar sobre algo, a informarse más sobre algunas cosas, y nota una evolución capaz que mucho más grande que en todas las otras etapas anteriores. ¿Cómo percibís eso vos? Y si te pasó eso en algún momento, o qué etapas por ahí ves que fueron las más marcadas, que hicieron un antes y un después en tu vida. Sí, yo pienso que hay etapas de crecimiento, de saltos cuánticos, y hay etapas que son de aprendizaje, de mucho aprendizaje. Y a veces... De asentar, digamos... De asentar bases, claro, de incorporar. Nada más que a veces, si no aprendemos, yo digo que la vida te lo vuelve otra vez a poner. Y vos otra vez empezás ese proceso de aprendizaje. Te equivocaste otra vez la vida, ¡pum!, otra vez. Y todas las veces que sea necesario te lo vas a poner de vuelta a la vida hasta que lo aprendas. Hasta trascenderlo, digamos. Hasta trascenderlo. Y a veces te pega cada puñete la vida que te deja loco, ¿no? Pero yo pienso que ese es el proceso de aprendizaje. Hubo muchos saltos buenos, muchos, gracias a Dios. Mi sueño más grande es conocer el mundo, viajar, y si vos entras a mi casa vas a ver siempre fotos de viajes, de logros de familia, de llevar a mi familia a lugares especiales que yo considero especiales. Sí. Hay otros que tienen otros sueños, es mi sueño, por eso es muy personal, pero lograr ese punto para mí fue clave, y luchar por eso fue mi combustible diario. Ahora, sí. Perdón, ¿cuándo crees que inició justamente esa satisfacción de decir, oh, mi primer viaje que vos considerás
importante o trascendente? Cuando pude salir fuera del país, o sea, yo ya había salido, había ido a Brasil, no solamente recorrer acá la zona donde estamos, sino había ido a Brasil, que es el país limítrofe. Para mí eso ya fue un cambio muy fuerte en mí, porque fue la primera vez que conocí el mar y eso fue cuando tenía 28 años. Claro. Eso para mí me había dado un impacto muy grande. Después con este emprendimiento, con ideas de empresas de Estados Unidos, de crecimiento personal, donde me enseñaban de otra forma a trabajar, me habían puesto un sueño muy grande y me acuerdo que en ese momento era conocer Disney. Y para todo argentino acá conocer Disney es algo impresionante, Sí, sí, sí. O sea, todos sabemos lo que es eso. Entonces yo nunca lo pude llevar a cabo. ¿Por qué? Por mi situación económica, y yo creía mentalmente que no podía lograr acceder a ese sueño. Claro. No estaba preparado para eso. Esto me abrió la cabeza, me hizo creer en ese punto y me lo manifesté de una forma tan especial que en un año logré tener a toda mi familia en Disney. Y eso para mí fue trascender algo que realmente fue romper un paradigma muy grande en mi cabeza. Entonces yo dije, no hay nada imposible. Y es ahí donde soy una persona muy persistente en eso. Lo que me ponía lo lograba. Me equivocaba, volvía a empezar, pero siempre iba. Y bueno. Claro. Bueno, y ahora el año pasado y este año inclusive también, hiciste viajecitos extensivos también a Estados Unidos, que estuviste allá con tu hijo. Sí. Bueno, quiero que le hables un poquito también a la gente que por ahí tiene ese paradigma, como yo lo tuve hasta hace muy poco también, de que es tan lejano el salir al exterior a un viaje lindo y todo, a ver, y por ahí una persona con un sueldo común puede llegar a hacer ese tipo de viajes si se lo propone, ¿no? Yo te lo voy a hacer diferente. Dale. ¿Por qué no contamos tu experiencia, que fue la más linda? Porque cuando tuviste la oportunidad de salir fuera del país, fuimos juntos. Sí, sí, sí. Y fue un sueño hecho realidad, de viajar a México, que estuvimos en Cancún. Y esto lo quiero contar porque yo me sentía feliz, porque era un amigo que estaba creciendo, que estaba trascendiendo un montón de paradigmas, y para mí era hermoso que estemos juntos viajando ese momento. Y como papá, como siempre, cuidando la situación, quería que él esté bien. Y en un momento, ¿qué me dijiste? Andá nomás a la casa que yo me quedo. Pero es eso. Y estaba en México el tipo. Y estaba en México. Sí, sí, sí. Y las condiciones no estaban dadas, porque yo pienso que toda persona cuando una sale por primera vez, no está todo en condiciones como para que se dé y decir, bueno, me voy a recorrer varios países. Pues ya me la sé, ya no hay problema. Y la situación económica tampoco estaba. Y no, estaba. Entonces, justo. Claro, y él me dice eso, y entonces a mí me entró como una desesperación. Digo, ¿qué iba a hacer este? Pero bueno, contá tu experiencia. ¿Qué sentiste? Bueno, primero, cuando se dio la oportunidad justamente de este viaje a Cancún, de habernos ganado el viaje, o sea, la estadía de 3 días en un resort de 5 estrellas, todo pago, la verdad que fue un lujo. No lo dudé tampoco, ahí nomás me subí. Y llegar allá, la verdad que a mí me abrió un montón la cabeza, o sea, me llevó a pensar, pucha, o sea, realmente, o sea, son las mismas 12 horas que yo tardaba en ir al Chaco en auto. Y un paisaje desolado, muy lindo el Chaco, pero no para ir a pasear. Y de repente estoy acá en Cancún, en aguas cristalinas, en el mar Caribe, en una cosa espectacular, justamente con mis amigos, en un resort 5 estrellas. Y bueno, esa fue una experiencia espectacular. La verdad que muchas emociones, se movieron mucho. Bueno, el aprendizaje ahí en el medio también. Pero el momento justamente de la decisión esta, a ver, cuando fuimos a Rosario nos dijeron, un chico que nos atendió ahí en el vuelo, me dijo, me tiró por las dudas,
supuestamente que según él el ticket ese, si yo llamaba al aeropuerto que perdí el avión, no sé qué, me lo podían aplazar un día más. Y bueno, yo dije, ya está, estamos jugados, estoy en Cancún, tenemos acá todo este mar, todas estas cosas para conocer y fuimos un viajecito de 3 días. Yo no podía quedarme con que fui 3 días nomás. Entonces me la jugué, tomé la decisión donde dije, bueno, vayan ustedes, yo llamo a la hora que sale el avión y pruebo suerte. Si se da, genial, y si no, no. Y bueno, cuando iba llegando la hora, sinceramente las piernitas iban como temblando, de repente todos ustedes ya se fueron y llamé y me dijeron que no. Que no existía la posibilidad, que me podían llegar a dar una promoción para la vuelta, pero al final me terminaba saliendo más caro. Entonces agarré y solté y me quedé en otro país. Sin mis compañeros de grupo, porque todos ustedes, o sea, ya se habían vuelto, entonces era armarme un grupito con otras personas que recién, o sea, estaba conociendo ahí en la estadía. Y fue una experiencia muy linda, muy movilizante que me empujó a tomar decisiones, digamos. Y, y bueno, ahí es donde me quedé, agarré, me fui al final, me hice amigo de un grupito, pero tomé la decisión de irme solo a un hostel y a los 2 días por ahí teníamos una con Yate, con Pablo, con Emi, con los chicos. Bueno, ahí los chicos del Poder de No Encajar, que son sinceramente una inspiración justamente para este podcast. Y bueno, ahí compartí con todos los chicos. Después de repente estaba solo, viviendo con un montón de personas y viví el momento. Sinceramente, en el momento que empezó a... O sea, nunca me sentí lejos, nunca me sentí asustado, nunca nada. Pero sí, veía que la billetera iba bajando, encima ya es medio caro. Y llegó el día número 15 creo, 14 por ahí. Y ahí sí me entró a una desesperación en el cuerpo donde decía, bueno, estoy lejos, estoy solo, ya Pablo, Emi, todos los chicos también ya se habían vuelto, o sea, no tenía nadie conocido ahí de Argentina. Y, y bueno, encima probé sacar pasajes por fuera, digamos, y ninguna tarjeta me recibían. Pedí prestado a un amigo, no le recibían, me dio 3 tarjetas. Es un amigo que anda por todo el mundo, siempre compra con tarjeta, pero no le recibía ninguna. Entonces, no le pasaba ninguna. Así que bueno, tuve que tomar la decisión de agarrar y llamar y comprar el boleto justamente por una agencia. Lo resolví por ahí, me quedé un poquito más tranquilo ahí y bueno, ya de ahí empecé a emprender vuelo por Colombia, Chile, pero sinceramente fue una experiencia inolvidable que la verdad que estoy encantado de la vida y orgulloso de mi persona por haber tomado la decisión de hacer eso y muy agradecido con todas las personas, con vos y todas las personas también que hicieron que todo eso sea posible en cierta forma. Sí, yo pienso que después de ese viaje volviste otro tipo de persona. Yo pienso que tu cabeza ya no era más la misma y eso es lo lindo de trascender a veces las fronteras y el lugar, como le llamamos en el campo, el lugar de querencia, el lugar donde nosotros no estamos arraigados, ¿no? Por eso es tan importante el salir, el conocer, el vivir, el conocer experiencias diferentes, conocer culturas diferentes, tradiciones. Lo que está bien acá puede estar mal allá y al revés. Entonces me parece que es importantísimo en ese punto luchar para eso, ¿no? Qué bueno fue escuchar esa historia de vuelta. No, seguro. Aparte, a ver, de ahí yo me volví con contacto de Andorra, que está al lado de España, de Puerto Rico, de ahí del centro de México, de un montón de lugares que eso te llena un montón. Aparte, bueno, aprendí mucho de la cultura, compartí, te expande la cabeza. A mí me expandió muchísimo la cabeza, entonces siempre que puedo recomendar a alguien salir hacia afuera, lo hago. Y después me sale esta pregunta, Erwin. Sí. Después que volviste,
que empezaste otra vez una etapa nueva. Sé que también incursionaste en lo que es el multinivel, Sí. pero después te abocaste más de lleno con otra mentalidad y capaz que jugó o no un papel importante ese viaje referente a tu profesión inicial, que es la parte del campo. ¿Cómo viviste esa transformación? Bien, con el campo en sí, o sea, primero y principal ahí justamente es el cómo vemos a las cosas, digamos, cómo vemos a nuestro oficio. Si yo tengo mi papá agricultor, mi abuelo agricultor, mi bisabuelo, estaban todos, digamos, en el rubro del campo, entonces es una profesión heredada y yo me hacía cargo de un negocio familiar, en donde por ahí a veces se me volvía un poco pesado porque había mucha presión, o yo percibía mucha presión familiar de por medio para que todo eso se ejecute y siga funcionando, etcétera. Yo estos últimos años estuve en un proceso de desapego después de fundirme también. Me vine a pique, tuve que vender la camioneta, 0 kilómetros que tenía en ese momento y un montón de cositas. Me golpeaban la puerta porque debía plata. Entonces, bueno, todos esos momentos me llevó a justamente a ir desapegándome, pero a ver, este viaje también me hizo un antes y un después, un desapego, en donde yo después empecé a percibir justamente mi trabajo del campo, con el amor que yo le tenía al campo. Pues yo sinceramente siempre amé el campo, me encanta. Sin embargo, el peso por ahí familiar o el peso extra de, de las personas que por ahí esperan algo de uno, eso lo hacía por ahí un poco más pesado. Sin embargo, ahora volví, digamos, de una forma donde yo lo percibo de una manera linda, más enérgica, con mucho amor y tengo sinceramente muchas ambiciones, muchos proyectos, digamos, con eso. Eh, y todo el resto sigue siendo lo mismo. Todo el resto sigue siendo lo mismo, lo que cambió fue dentro mío. Y sinceramente desde ahí empezó a cambiar todo el resto. Yo creo que ahí dijiste la clave. Y fíjate de lo que estuvimos hablando al principio. El mundo cambia cuando nosotros cambiamos. Sí. Nunca hay que buscar el cambio afuera, decir, bueno, no, ahora porque pasa esto, porque esto, por aquello, por factores externos. Siempre va a ser sobre el cambio que vos produciste dentro tuyo. A vos te tocó vivir esa cuestión en la vida, a mí me tocó vivir otras cuestiones. Sí. Pero lo importante es la sabiduría que vamos ejerciendo y haciendo a medida que va pasando el tiempo. Por eso cuenta muchísimo la sabiduría de las personas. Cómo va aprendiendo y asimilando cada momento que vas viviendo, ¿no? Claro, el gran dilema es que, a ver, hay muchas personas sabias que te hablan y te transmiten toda esa sabiduría, pero no penetra de la misma forma que la experiencia propia. O sea, obviamente escuchar a las personas sabias o que ya tienen más resultados es un atajo impresionante. Sin embargo, la experiencia propia es la que asienta y termina de desarrollar justamente esa sabiduría en uno también. Por eso dicen que también otro dicho tan interesante que dice que tenemos 2 oídos y una sola boca. Entonces, y tenemos 2 ojos. Tenemos que aprender a mirar más, a escuchar más y a hablar menos. Seguro. Entonces, para mí esa parte fue importante de decir, bueno, a ver, cómo uno va asimilando los diferentes procesos en la vida. Y todo es según cómo vos te vas transformando desde tu interior. Hay un libro que me viene a la mente ahora que se llama Maestro de Corazones, que habla de la transformación interior. Y realmente para mí conectar la mente con el corazón, para mí fue la clave en mi vida. Cuando dejé de pensar tanto para actuar más escuchando mi corazón, yo pienso que ahí fue el gran salto cuántico que todos esperan como ser humano. Y vos decís, ¿qué me estás hablando, Ale? ¿Qué estás hablando? Y te está hablando el Ale que es de un pueblo, ¿eh? Te está hablando el Ale que era policía, el que tenía que llevar a alguien detenido o el que tenía que resolver alguna situación compleja con detenidos
o que tenía que resolver situaciones familiares, porque también me venían a golpear en la casa. Pero en un punto decidí transformar mi vida desde adentro, escuchando mi corazón. ¿Y eso cómo se logra? Escuchándote mucho tu interior. Ahí está la clave. Vuelvo a repetir, no es para mí, mi punto de vista, y esto es muy personal, no es solamente buscar las soluciones fuera de uno. Las soluciones están dentro de uno. Es aprender a mirar hacia adentro, no hacia afuera. La salida está hacia adentro, no hacia afuera. Seguro. Y en su momento hablamos de justamente de lo que es hacer lo que a uno realmente le gusta, hacer lo que para uno es importante. Y ahí también hago un paréntesis. A ver, yo siempre hice lo que a mí me gustaba. Sin embargo, el enfoque que yo tenía no era la mejor manera de enfocar justamente a hacer eso. Entonces terminaba haciendo algo que no me gustaba. Bien, entonces no siempre para estar contento, conforme y mejor en la vida es cambiar la parte externa, es cambiar el trabajo, es cambiar para un emprendimiento, es decir, me voy del país. A veces funciona porque hay factores externos que la verdad que te pegan un vuelco de vida que está muy bueno. Sin embargo, yo considero que la mejor forma de cambiar todo eso es cambiar la forma en que lo ves a tu trabajo, cambiar la forma en que ves tu emprendimiento, la forma en que ves tu lugar de vida, etcétera, ¿no? Sí, inclusive más te digo, ¿por qué decido dejar de buscar afuera, por ejemplo, las oportunidades hasta de negocios? ¿Por qué? Porque fíjate vos, siempre en mi paso en diferentes empresas, en las construcciones de sistemas de multinivel o de desarrollo personal, que realmente estoy muy agradecido a todo eso porque aprendí muchísimo, pero siempre estás dependiendo de otra cosa, de un factor externo. Claro. Cuando vos empezás a tomar el control de tu vida, me di cuenta de que realmente podía hacer algo totalmente diferente. Fueron muchos años, Erwin. Yo tengo hoy, en este momento que estamos filmando, tengo 54 años. Fueron muchos años de aprendizaje. Y realmente en un punto me senté hace un tiempo atrás y decía, quiero hacer algo que realmente nazca de mí. Quiero devolver un poco todo lo que yo aprendí. Sin afán de recibir nada, sino darlo porque a alguien le puede ayudar. Alguien tal vez está pasando trances que he pasado yo en mi vida y que tal vez no encontraba la salida como no la encontraba yo. Porque cuando uno está en la situación mala, y capaz que coincidas conmigo, cuando uno está pasando situaciones complicadas de la vida, estás en un modo como en pausa, ¿me entendés? Y vos sabés que tenés 1,5 millones de problemas y no sabés cómo vas a resolver y estás en un punto como aturdido. Yo llamo así, como aturdido, que no sabés qué hacer. Hacete cuenta que te cayó una bomba ahí y vos te quedás ahí mirando. Ves que estás entero, pero no sos dueño de nada de eso. Bueno, en ese punto estuve muchas veces y gracias a Dios pude salir. Me han ayudado un montón de personas. Entonces, bueno, ahora es el momento que quiero empezar a dar. Entonces, mi marca personal de Alejandro Müller, Coaching de Vida, tengo un programa que estoy lanzando que se llama El tiempo es ahora. Contanos un poquito más de eso. Sí, y me gustaría contarlo porque sé que este podcast va a llegar a muchos lugares del mundo, lo sé y lo siento. Sí, señor. Y sé que tu visión es muy noble también y creo que compartimos muchas cosas y por eso estamos juntos. Yo sé que vamos a llegar con este mensaje a muchos lados. Y seguramente si me ves en las redes vas a ver que el mensaje que te puedo aportar es solamente lo que viví y lo que trascendí. Seguro. Lo que me pude lograr entender y aprender. Y no soy un producto terminado, al contrario, me estoy transformando todos los días. Todos los días busco mi mejor versión. Todos los días, cuando me voy a acostar, me perdono por las cosas que no me salieron bien. No me castigo, no me autoflagelo. Siempre voy y digo, campeón, mañana va a ser un día mejor. Eso es un punto muy interesante porque, a ver, la mayoría de las personas por ahí
cometen un error y entonces, o sea, está socialmente mejor visto que cuando cometés un error, te echás la culpa y te empezás a decir cosas malas, que por qué hice esto, que hice mal, que no sé qué, y agravás la situación a tal punto para sentirte mal. Entonces la otra persona te aprueba, ya está, ya te sentiste mal, listo, seguí tu vida. Yo por ahí también percibo justamente como vos decís, cuando cometo un error o lo que sea, simplemente lo miro, lo observo, lo reconozco que lo hice, que lo hice mal, y no me flagelo, digamos, no me busco culpar, hacerme sentir mal y demás. Simplemente sé que para futuro tengo que corregir ese error. Y listo, ese es todo el dilema. Por ahí es una forma más liviana de sentir la vida. Bueno, pero vos tenés un crecimiento y como conozco mucho de tu proceso, sé que siempre no fuiste así. ¿Seguro? Vos aprendiste a dominar la situación. Yo siempre digo que tu mayor amigo, tu peor enemigo está dentro tuyo. Siempre. Y vos decidís a quién alimentás. Vos decidís. Hace poco hice un reel referente a esto. ¿A quién estás alimentando todos los días? ¿A la persona que te está atacando, que siempre está viendo lo malo tuyo, que está dentro tuyo? ¿O a la persona que realmente dice, bueno, está bien, perfecto, lo entiendo, pero lo vamos a hacer mejor? O sea, esa persona es la que tenés que vos estar alimentando a diario. Por eso digo que el perdón a la noche, hay muchas cosas que nosotros nos equivocamos. Hay muchas cosas que no nos salen como nosotros queremos. Porque la vida no es perfecta. Es un aprendizaje. Yo sí considero que venimos a este plano a aprender, a trascender. Si ese es nuestro trabajo más grande, es buscar nuestro propósito, buscar nuestro objetivo, perfeccionarlo eso, me parece que si nosotros trabajamos eso, trabajar desde el punto de vista del aprendizaje, pero no de autoflagelarte, no de castigarte porque te estás equivocando, sino buscarte tu mejor versión. Cada día cuando arrancás, o por lo menos me pasa a mí, el agradecimiento por esa oportunidad del nuevo día y decir, vida, hoy voy de vuelta y voy con más fuerza y lo voy a lograr. Y cada día es eso, es cada día lucharla, pero lucharla no desde el sufrimiento, Claro. sino del transformar cosas que hagan a tu mejor versión. Sí, no de la lucha en sí, sino del esfuerzo para conseguir algo justamente que uno se propone. Exacto. Y todos los días son justamente una nueva oportunidad de algo distinto, de decir, ok, hoy puede ser un gran día, hoy puede llegar a haber una oportunidad pero espectacular. Y me ha pasado muchas veces que venía de días muy monótonos y justamente te levantás, me levantaba con una energía mucho más linda y de repente se daba que una llamadita que literalmente cambia todo. Y que vos vas a traer lo que realmente estás vibrando. Nosotros eso ya no estamos hablando de ninguna parte espiritual, o sea, y si quieren hablarlo de lo espiritual lo hablamos, pero ya hoy no podemos negar de que todo vibra en nuestra vida. O sea, Seguro. somos energía, Sí, está sí. comprobado científicamente, estamos hechos de células y las células son energías, y nosotros vibramos de una forma. Podemos vibrar muy bajo, una frecuencia muy baja, negativa, o podemos estar vibrando todo lo mayor alto que podamos para tener nuestra mejor versión. Y eso Claro. depende de nosotros. Y por eso también, o sea, hay personas que vos decís, o sea, que se perciben, digamos, están teniendo un buen día y están con mucha buena energía y de repente le pasa otra cosa más loca y todo bueno. Y en la antítesis hay una persona que le pasa algo malo y de repente se pasa con otra cosa peor, otra cosa peor, otra cosa peor. Y justamente habla de eso, de la energía y el foco en cómo afrontaste la situación y cómo estás vibrando también. Exacto. Toda esa energía siempre es lo que nosotros vamos a transmitir y proyectar en la vida. Nosotros somos proyectores de la vida. Y nosotros somos ese reflector que va iluminando. Según la película que tengamos dentro y cómo estamos vibrando, es lo que estamos manifestando en nuestras vidas. Siempre tenemos que acordarnos de eso. Y el secreto para vibrar bien alto siempre es controlar nuestros pensamientos. Sí, Controlar y el yo puedo. ahí se me viene, por ejemplo, a la memoria. En su momento yo fui a Santiago Capital, mi papá estaba internado en ese momento. Justamente le había agarrado coronavirus, estuvo muy grave.
Y bueno, yo buscando estacionamiento para ir a una clínica a buscar un papel que le tienen que dar. Y doy la vuelta, paso por enfrente de la clínica, no hay estacionamiento, doy la vuelta a la manzana y había una cola de autos en el semáforo como de 70 metros y yo justo iba mirando para los costados, aparte mi cabeza estaba muy abombado, estaba fundido en el campo. Ahí estaba justo con mi papá también, o sea, estaba con todo el quilombo de justamente del problema de la empresa, mi papá internado, etcétera. Doy la vuelta a la esquina y choco. Choco un auto, yo iba en la camioneta, choco un auto, me golpea al frente y yo le rompo toda la parte de atrás, digamos, del baúl al auto y bueno, y me bajé, nada, pidiéndole disculpas, simplemente afrontando de una manera sensata, digamos, sin bardear, sin nada. Y la señora como que quería decirme cosas malas, pero después vio mi reacción y agarró, bajó los desniveles y dijo, uy, sí, me golpeaste, qué sé yo, vamos al costado, vamos a sacar fotos, vamos a... Y de ahí agarramos y dejó el auto en su casa y fuimos en mi camioneta a la comisaría, hicimos todos los trámites y fuimos hablando. Y me fue enseñando justamente de constelaciones familiares y me empezó a hablar un montón de cosas que a mí me súper servían en ese momento. Y yo digo, ¿cómo esa situación de un choque que puede llegar a ser una situación de un choque violento, o sea, después de emociones, digamos? Ella viene con mal humor, yo voy con mal humor, etcétera. Sin embargo, se terminó llegando a una charla armoniosa, muy interesante para mí, que es justamente la manera de afrontar las cosas. Y de ahí en adelante siguió el día, pero espectacular. O sea, se cortó justamente la mala racha. Fue un golpe que yo lo considero que fue un golpe de la vida que me dijo: frená, estás súper revolucionado, estás yendo a 1000 por hora, frená. Y lo tomé, lo asumí y bueno, después lo asimilé y me hizo muy bien también. Es que a veces el universo nos pone delante de cosas que vos decís, wow, tenía que pasar eso. Y a veces en ese momento no las entendemos, pero después pasa el tiempo y entendemos de una forma diferente. Y lo importante de todo esto es que siempre, siempre no solamente te tienen que pasar cosas buenas. De las cosas malas uno aprende y es como saber qué es bueno y qué es malo. Tiene que estar lo malo para saber qué es lo bueno. Claro. Y tiene que estar lo bueno para saber qué es lo que es malo. Entonces, Seguro. y es una cosa que se retroalimenta. Entonces, cuando uno está en esa situación y uno sabe o logra trascenderlo a eso, y a veces te pega muy fuerte la vida, a veces con cosas que realmente duelen un montón. Pero si vos aprendés a trascenderlo, después vos decís, wow, si yo pude pasar eso, yo puedo pasar cualquier cosa. Entonces, qué lindo lo que estás contando de cómo uno va trascendiendo cosas en la vida. Pienso que es un ejemplo y en estos jóvenes años que tenés, yo pienso que tenés mucha sabiduría dentro de mí. Mucha sabiduría, hermano. Gracias por eso, amigo. Gracias por eso. Y bueno, te voy a hacer una preguntita más como para ir concluyendo un poquito el episodio. Hoy, Ale Müller, acá en el presente, ¿qué consejo le tendrías que dar al Ale joven y qué consejo le podrías dar al Ale niño para que se fije y tome como importante en su vida? Qué buena pregunta. Al Ale niño, decirle que tenga menos miedo. Al Ale niño, decirle que juegue más, que se divierta más, que investigue más. Que no crea todo tal cual lo ve, que la vida es mucho más que eso. Al otro Ale, yo le diría que piense un poco más, que no tome impulsos solamente porque se le vengan a la mente y querer hacerlo, sino que se tome el tiempo para pensar cada situación, cómo resolverlas. Porque a veces los impulsos son de la mente y no del corazón. Y esos fueron, creo que tal vez los errores más grandes de mi vida fueron tomados desde la mente y no fueron conectados con el corazón. Claro. Yo siempre decía que cuando hay
una tirada desde la mente y una tirada desde el corazón, es ahí donde aparecen los nudos en la garganta. Entonces, me parece que aprender a escucharnos a nosotros mismos, aprender a tomar tiempo y distancia, me parece que por ahí hace tomar decisiones mejores en la vida. A veces en los negocios no es así, y entonces aprender a tener ese equilibrio. Claro, porque hay veces que requiere de toma de decisiones rápidas también. Exacto, por eso te digo, como empresario, te digo, vos tenés que tomar decisiones rápidas. Pero es ahí la habilidad que uno tiene a estar conectado, no solamente con la mente, sino con la mente y el corazón. Cuando las dos cosas trabajan en sintonía, es ahí donde aparece la magia. Es ahí donde aparecen esas situaciones que vos haces esos saltos cuánticos. Por eso te digo, si yo tendría que darle un consejo a Lale, le diría, escuchá también tu corazón. Alinea tu idea, mente con corazón, y ahí sí se producen esas cosas lindas que me han pasado en mi vida. Uf, amigo, qué buen consejo. Realmente un placer poder compartir este momento con vos. Así que bueno, muchas gracias por tu tiempo, por tu dedicación en esto. Y nada, el mayor de los éxitos en todas las cosas que vos hagas, ahora en tu curso que estás lanzando y demás. Ahí vamos a poner tu perfil personal también ahí justamente en el podcast y demás como colaborador. Así que ahí todas las personas que quieren ir a conocer un poquito más de Ale pueden ir por ese lado. Y bueno, gracias, amigo. Gracias a vos, gracias por este espacio. Sé que también estás empezando, con esto. Sé que te va a ir muy bien. Sé que sos una persona que tenés una llegada muy especial. Sabés escuchar mucho a la gente y sabés apreciar lo que transmite a veces lo superfluo. ¿Qué significa eso? Sabés descifrar mensajes que tira el corazón. Y eso solamente se produce cuando uno aprende a escuchar. Y vos tenés ese don que lo traes desde siempre. Y te digo porque hace muchos años que te conozco. Gracias, amigo. Gracias, amigo.